Bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Un gusto volver a verlos. Espero que el día de hoy salgamos con un nuevo conocimiento, una nueva mentalidad, algo bueno para nosotros en cada tutoría. Es algo nuevo que ustedes deben ir adquiriendo y obviamente poniendo en práctica en su vida diaria. ¿Ya? Vamos a empezar, como siempre, primero con la motivación. El tema de hoy nos viene muy bien hablar sobre la honestidad, ¿ya? Acerca del tema de hoy. Es un tema que se relaciona mucho con este valor, la responsabilidad social, y dentro de la responsabilidad social nosotros tenemos lo que es la honestidad. Entonces les invito a ver este video y pues mientras pasa el video en el chat ustedes comentan qué es para ustedes la honestidad y en qué situaciones la han practicado. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué significa la honestidad, señores estudiantes? Ya para nosotros es un valor fundamental, es un valor trascendental para desempeñar nuestras funciones y actividades diarias en todo el sentido en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente aquí en lo académico, sino en su trabajo, de pronto en su hogar, de pronto si usted es casado dentro de su pareja. La honestidad va en todo, ¿ya? Entonces, a ver, les leo los comentarios. ¿Qué es la honestidad para ustedes? Según mi criterio muy personal, ¿qué es la honestidad? Ivani nos dice que es un valor que nos permite ser buenas personas con nosotros mismos y con los demás, ¿verdad? Ya, Sebastián. Ser sinceros, claro que sí, Rosa. Así mismo, ser sinceros con nosotros y con los demás. Ya, a ver, ¿y el resto? ¿Se me durmió? Ya, Nelly nos dice que la honestidad se designa a la cualidad de honesto, obviamente, ¿no? Como tal, hace referencia a un conjunto de atributos personales como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud, la honradez en la forma de ser y de actuar. Muy bien, a ver, Jorge, para mí la honestidad es hacer las cosas bien y como se las debe hacer, no como se cree que estén bien, haciendo valer como base fundamental la educación adquirida en el hogar. Dentro de este comentario de Jorge, ustedes en filosofía muy seguramente van a ver la ética y la moral, entonces van a estudiar mucho más a profundidad este tema de la honestidad. ¿Ya? Bien, eso ha sido en cuanto a la motivación de la clase del día de hoy. Ahora sí, vamos a pasar a lo que nos compete estudiar el día de hoy. Nuestro tema, ya, en nuestra unidad 2, miren qué rápido pasa el tiempo y estamos en la unidad 2. Vamos a estudiar las normas tributarias para llevar la contabilidad. Es decir, no todos los ecuatorianos estamos obligados a llevar una contabilidad. Entonces vamos a aprender quiénes sí y quiénes no, según la ley, están obligados. ¿Ya? Entonces, para ello, primero que nada vamos a ver las normas tributarias, ¿sí? En esta diapositiva nos dice las normas tributarias se han establecido con el fin de contribuir al crecimiento continuo. Observen esta imagen, ¿sí? Al crecimiento continuo y sostenido de la economía nacional. Recuerden que con la recaudación de impuestos se hace hospitales, se hace carreteras, se hace centros de salud, se hacen todo el tipo de obras públicas, ¿ya? Muy bien. Tenemos aquí los impuestos. Aplicando un poquito el inglés, taxes significa impuestos, ¿ya? La tributación le permite al Estado recaudar recursos mediante el cobro de impuestos, gravámenes y tasas de personas naturales o jurídicas que realizan una actividad que genere ingresos, ¿ya? Entonces, a nosotros nos conviene que en el Ecuador hayan personas que generen ingresos, hayan personas que trabajen, que tengan una actividad económica, que compran, que vendan, ya sea productos, servicios,
todo tipo de actividad económica. ¿Por qué? Porque eso le permite al Estado recaudar esos recursos. Y obviamente a mayor recaudación, mayor progreso. Porque si la persona, ya sea natural o jurídica, en el año recaudó cierta cantidad, entonces también significa un progreso para esa persona. Y obviamente esa persona genera trabajo, ya genera una calidad de vida buena para su familia. Entonces son muchos factores. Entonces por eso nos conviene que en el Ecuador la gente sea productiva, la gente trabaje y produzca y emprenda, que es el objetivo del Estado ecuatoriano al implementar esta asignatura de emprendimiento y gestión como parte de su perfil de egreso como futuro bachiller ecuatoriano. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Todo dinero sirve para financiar el gasto público en la educación, la salud, el medio ambiente, la cultura, entre otros. Por ejemplo, en la educación, el Estado provee, obviamente, de recursos, paga los salarios de los maestros del sistema fiscal, mantenimiento de instalaciones, ya todo eso es un gasto público. ¿Y de dónde se paga? Pues de la actividad del Estado ecuatoriano, que en este caso es la tributación, ¿ya? Igual gastos de salud. Ahora por la pandemia el Estado tuvo que gastar muchísimo de lo planeado y de lo presupuestado en salud. Entonces esto nos viene a más impuestos, a préstamos de otros países, todo eso. ¿Ya? Entonces todo lo que viene del gasto público se paga con los impuestos que los ecuatorianos pagamos. ¿Ya? Entonces por eso nos conviene que hayan personas que trabajen y generen ese impuesto. Ahora, ustedes recordarán que anteriormente nosotros vimos en la clase del mes pasado que lamentablemente muchas personas en su cultura tributaria evaden impuestos, ya sea por los casos de corrupción o por no querer pagar o aportar un poquito de su utilidad al Estado. Entonces hay todo eso, ¿no? Y pues no había la recaudación. Entonces nuestro Ecuador no habían escuelas, no habían servicios de salud, de educación, de justicia dignos. Entonces era un caos. Estamos hablando de unos 20 años atrás, ¿ya? Entonces observen aquí, en este cuadro estadístico, nos dice una recaudación récord de impuestos por el SRI. Ustedes ya aprendieron que el SRI es la institución pública que se encarga del cobro de impuestos, ¿sí? Entonces tenemos aquí una recaudación efectiva que se realizó entre el 2001 y el 2006. Solamente se recaudó 20.321 millones de dólares, es decir, 20 millones de dólares. Solo eso se recaudó. ¿Por qué? Porque las diversas autoridades de control dejaban muy abierto al tema de evadir el impuesto. Era fácil evadir el impuesto, no había control, la ley no era clara, tampoco había castigo, entonces no había esta cultura tributaria. Pero observen lo que pasó. Del 2007 al 2012, el SRI, ustedes recordarán, cambió la ley tributaria y se logró una recaudación de 47 millones. Miren, es más de la mitad, porque ahora todos pagamos impuestos, ¿sí? Directo o indirectamente, pero aportamos, ¿ya? Entonces, hemos tenido un crecimiento entre el 2001 y el 2012 en la recaudación de impuestos en nuestro país del 136%. Entonces, esto es algo muy bueno, ¿ya? Porque a mayor recaudación, mayor inversión pública y por tanto mayor calidad de vida en los ecuatorianos. ¿Ya? Entonces, eso les quería mostrar en, en este cuadro estadístico. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos aportarle al Estado con nuestro trabajo y nuestro pago de impuestos. Pero ahora, ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Quiénes son las personas que le aportan al país? Entonces, aquí tenemos dos personajes, ¿ya? Tenemos lo que es una persona natural y lo que es una persona jurídica, ¿ya? Entonces, una persona natural, ¿ya? Observen aquí. Es una persona que ejerce derechos
y cumple obligaciones a título personal. Ya, por ejemplo, un médico, un camarógrafo, un cocinero, un médico también. A ver, vamos poniendo en el ejemplo, por ejemplo, yo, que soy docente y empiezo a trabajar independientemente. ¿Ya? Voy a dar capacitaciones, voy a buscar mis estudiantes, les hago factura y todo eso, ¿ya? Entonces, yo soy una persona natural, con nombre y apellido, ¿ya? Entonces, tenemos acá, realiza labores empresariales como individuo. Por ejemplo, un emprendedor, ¿ya? El dueño de un restaurante, ¿sí? Pero obviamente que sea su nombre y apellido, ¿ya? Sin necesidad de constituir una empresa. Es una persona natural. Quienes trabajamos de forma independiente, con factura o con recibo, pero como sin conformar la empresa. Es decir, con nuestro nombre trabajamos. Y tenemos aquí los ejemplos. Abogados, médicos, ingenieros suelen prestar sus servicios a título personal y son personas naturales. ¿Sí? Entonces, eso es una persona natural. ¿Ya? ¿Quién trabaja? ¿Quién ejerce una actividad económica a título personal? En el SRI está registrado con su número de cédula como RUC, sus nombres completos, 2 nombres, 2 apellidos. Entonces ustedes dirán, ¿y yo qué seré? ¿Una persona natural o jurídica? Si usted es una persona que genera ingresos, que trabaja a título personal y hace una declaración de impuestos, usted es una persona natural, ¿sí? No una persona jurídica, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta que me escriban en el chat? ¿Ninguna? Bueno, ya luego les voy a decir que me escriban ejemplos de personas naturales, ¿ya? Ahora vamos a ver el otro lado. Vamos a ver lo que es una persona jurídica. A ver, ¿qué significará ahora una persona jurídica? Mire, una persona jurídica, en cambio, es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. Es decir, aquí no hay una persona con nombre y apellido, sino aquí hay una asociación. Por ejemplo, en la imagen ustedes, ¿qué empresa ven? Es una empresa de telefonía, Huawei. ¿Ya? Esa es una persona jurídica. Otra persona jurídica sería Pepsi, sería Coca-Cola, sería McDonald's. Todas esas empresas son personas jurídicas, es decir, empresas, ¿ya? Y estas empresas ejercen derechos y obligaciones en donde ellos tengan pues su ejercicio económico. Por ejemplo, en nuestro país hay muchas multinacionales y que deben acotar las leyes del Ecuador. Y obviamente de sus utilidades deben pagarle a sus trabajadores de acuerdo al Código de Trabajo y también aportarle al Estado. Y cuando se quieran llevar su dinero, su utilidad fuera del país, pues también tiene que quedar un registro en el Ecuador y pagarle al Estado, en este caso es el 5%, si es que no hay exoneración de salida de divisas o de otras cosas, pero le tiene que dejar un aporte al Estado ecuatoriano. Por ejemplo, esta empresa de aquí es extranjera, ¿ya? No es ecuatoriana, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa y no el dueño, ¿ya? Escuchen bien, porque esa es la gran diferencia entre persona natural y persona jurídica. En la persona jurídica es la empresa y no el dueño quien asume todas las obligaciones adquiridas. Es decir, esa empresa puede tener 5 socios, 6, 10 socios, pero cuando cae una obligación o un derecho no es para esas personas, sino es para la empresa en sí. Por eso las empresas siempre tienen un equipo de representación legal. ¿Ya? Vamos acá. Las empresas constituyen con uno o más socios, para lo cual requieren obtener una serie de permisos, entre los cuales puede destacar la autorización otorgada por la Superintendencia de Compañías.
¿Sí? La Superintendencia de Compañías es el órgano regulador quien les da la licencia a las empresas para poder ejercer su actividad económica aquí en nuestro país, el Ecuador. ¿Sí? Entonces, observen esas diferencias entre la persona natural y la persona jurídica. Muy sencillo. La persona natural son, por ejemplo, los dueños de restaurantes, de una papelería, de una barbería. Ellos son personas naturales. Y las personas jurídicas, en cambio, son las grandes empresas. Grandes empresas, como yo les había dicho, Holcim, qué sé yo, se me ocurre ahora mismo Mac, Apple, ¿ya? Muchas empresas. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Está clara la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica? Bien, entonces pensemos en un ejemplo del Ecuador de persona jurídica. Escríbanlo en el chat. Por ejemplo, yo voy a iniciar con Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa, por tanto es una persona jurídica y le aporta al Ecuador por trabajo, pago de impuestos, actividad económica en sí. ¿Ya? A ver, escriban ustedes sus ejemplos. Caprilosa, Pepsi, de Prati. Claro, ¿cómo olvidar a Claro, verdad? A ver. Bueno, Petroecuador es una empresa pública, pero obviamente es una persona jurídica. ¿Ya? A ver, los demás. Estamos 28 participantes. Ujú. No, no. Los municipios son gobiernos autónomos independientes, ¿ya? A ellos el Estado les da una cierta cantidad de dinero al inicio de su año fiscal y ya después él simplemente le rinde cuentas a la fiscal, no es a la fiscalía, es me olvidé el nombre. Bueno, pero un organismo regulador le rinde cuentas de lo que hizo con ese dinero, ¿ya? Sony, ILE, ujú, son ejemplos de personas jurídicas, ¿ya? Canta Claro, también me dicen, lo tienen presente. La cadena de Supermaxi, exacto, el Gran Aquí, y así podemos enunciar un sinnúmero, ¿ya? Muy bien, ya. Bien, ahora vamos a ver en el caso de las personas naturales, ¿ya? Sí están obligados a llevar contabilidad. Entonces, ahora sí llegamos por fin, después de este conocimiento previo, a responder lo que nos interesa el día de hoy. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? No en Colombia, no en Perú, no en todo el mundo, no, aquí en nuestro país, ¿ya? Vamos a leer. Y aquí sí les pido pongan mucha atención. Es un poquito nada más confuso, así que pongan atención. ¿Ya? Tenemos nosotros la ley de régimen tributario interno aprobada en el 2015. Entonces, de acuerdo a esta ley, nosotros tenemos que estudiar a ver quiénes deben llevar contabilidad y quiénes no. No que el vecino nos diga, usted verá que tiene que ir a declarar, usted tiene que ir a pagar. No, sino revisando la ley, ¿verdad? Entonces, vamos leyendo. A ver, ya se perdió mi mouse. Ya. En el artículo 37 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 2015, se menciona que están obligados a llevar contabilidad las personas naturales que nosotros, los que somos abogados, ingenieros, comerciantes, mecánicos, los que trabajamos independiente, ¿ya? Nos dice, tenemos dos casos, ¿ya? En el primer caso nos dice, operen con un capital propio
que al inicio de sus actividades económicas, del 0 al 1 de enero, es decir, un año fiscal, 12 meses, ¿ya? De cada ejercicio impositivo, hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, sí. ¿Ya? Si nosotros, como personas, iniciamos con un capital naturales propios, superamos al término del año fiscal, siempre los años terminan en diciembre, ¿ya? Y en enero empieza un nuevo año fiscal, ¿ya? Entonces, nos dice que son 9, a ver, por aquí se me activó un audio. ¿Ya? Nos dice que son 9 fracciones básicas. Y ustedes me dirán, ¿y qué es una fracción básica? Una fracción básica es el monto mínimo sobre el cual las personas naturales deben empezar a cancelar el impuesto a la renta. Por ejemplo, si al final del año esta persona facturó $30,000 y de los $30,000 le quedó una utilidad de $14,000, entonces él ya tiene que pagar un impuesto a la renta porque ha superado las fracciones básicas. Entonces, veamos aquí lo que nos dice. Para el año 2018, la fracción básica desgravada fue de $11,270, es decir, nuestra ganancia. Porque ¿qué tal si facturamos $40,000? A ver, usted le dice al Estado ecuatoriano, sí, yo facturé $40,000, pero verá, de esos $40,000, yo 2,000 me gasté en educación. Otros 3,000 me gasté en alimentación. Otros, qué sé yo, 2,000 me gasté en alimento, en salud, en vestimenta. Y entonces usted le va explicando al SRI que no todo es color de rosa, ¿verdad? Eso se llama gastos deducibles, que ya les voy a indicar también. Ya, entonces, primer punto. Si nosotros superamos las 9 fracciones básicas, tenemos que pagar el impuesto a la renta, ¿ya? Y acá, en cambio, en la otra situación, ¿ya? Cuyos ingresos brutos anuales de estas actividades del ejercicio fiscal inmediato anterior, ya por ejemplo, hoy estamos en enero del 2021 y el SRI nos va a revisar todo lo del 2020, de enero a diciembre del 2020, cuánto hemos facturado y cuánto de utilidad tenemos, ¿ya? Ahí nos dice que de esas actividades del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas, ¿sí? Entonces ustedes ya saben qué es la fracción básica, el monto mínimo de las personas naturales, no las jurídicas. Las naturales, para nosotros tener que pagarle un impuesto a la renta. Entonces, observen. Y ustedes me dirán, licenciada, pero eso es del año 2018. ¿Y cuánto es ahora la fracción básica en el año 2021? Pues aquí está. Ya, aquí está en la página del SRI. Como siempre, nosotros cuando vayamos a consultar algo, vamos a la fuente oficial, al que sabe, ¿ya? Aquí nos dice, voy a hacerle un poquito más grande para que puedan observar, ¿ya? La fracción básica desgravada para el año 2021, ahorita, es de $11,212. Es decir, si para diciembre del 2021 nosotros facturamos ya fuera de los gastos deducibles y tenemos una utilidad neta de $11,212, le tenemos que pagar un impuesto a la renta y estamos obligados a llevar contabilidad. Es decir, necesitamos un contador con su firma que legalice nuestro ejercicio. Y si ahora estamos, tenemos un pequeño negocio, facturamos 10, $15 diarios, llevamos una contabilidad, pero lo hacemos nosotros, no importa. Pero aquí, cuando sucede esto, necesitamos un profesional que con su firma avalice nuestro ejercicio contable. ¿Ya? Entonces, para este año, ya saben, en el 2021, la fracción desgravada es $11,212 y serán deducibles
los siguientes rubros. ¿Qué significan los gastos deducibles? Lo que yo les decía. El SRI usted le tiene que declarar, le tiene que decir, sí, gané esto, pero durante el año yo en alimentación me gasté tanto, en educación me gasté tanto, en salud tanto, pero eso no le vamos a ir a decir de boca, ¿verdad? Ahí al analista, no. Con las facturas, el contador declara en el sistema y se va restando mi utilidad. Si me sale mi utilidad de $22,000, pero voy ingresando una factura de alimentación, otra de salud, otra de vestimenta, y por eso es importante a cada lugar que vayamos pedir una factura, ¿ya? Obviamente si estamos obligados a llevar contabilidad, ¿ya? Entonces también algo bueno que surgió en esta ley tributaria, en casos excepcionales hay una devolución del IVA, ¿ya? En este caso a las personas con discapacidad, ¿ya? También personas que se dedican, por ejemplo, a la educación, ahí hay que revisar la ley. Algunas personas, al término del año, ellos solicitan la devolución de su IVA y se les devuelve el IVA que ellos han pagado durante todo el año, ¿ya? Entonces, para ya ir concluyendo, porque ya mismo se nos corta el Zoom, ¿ya? Tenemos aquí, conoce la plataforma del SRI en el siguiente enlace, ¿ya? Obviamente el SRI tiene un sistema bastante completo que nosotros lo tenemos que utilizar, lo tenemos que saber manejar para estar empapados a lo que se dedica este importante organismo gubernamental que es el que a nosotros nos interesa conocer en esta asignatura de emprendimiento y gestión. Y pues aquí está el portal, ¿ya? El SRI tiene muchísimas cosas, tiene un servicio en línea para nosotros mismos hacer las declaraciones, revisar y todo eso, ¿ya? Entonces, la clase del día de hoy se refería a eso, a que ustedes conozcan qué personas tienen que llevar la contabilidad, cuál es la diferencia entre una persona natural y cuál es la diferencia entre una persona jurídica y por qué es importante seguir las normas tributarias. ¿Alguna pregunta que me escriban en el chat? ¿O todo está claro también? Ya, como siempre, las diapositivas están subidas en la semana que nos corresponde. Esta semana igual no tienen tarea. La tarea va a ser para la siguiente semana, para que estén atentos, la suban puntual. Como siempre, la activaré 8 días. Es un tiempo prudente para que usted se organice, ¿sí? Y en el caso de no haber preguntas, pues muchas gracias por haber asistido. Y me despido, que les vaya muy bien, tengan una linda noche y puedan asistir a su siguiente tutoría. Y si tienen alguna pregunta, ahorita mismo les voy a activar los micrófonos. Ya les activo los micrófonos. Ya, ahí pueden activar sus micrófonos, quien desee hacer alguna pregunta o algo. Licenciada, buenas noches. Disculpe la pregunta. Buenas noches. Para nosotros, para poder Ya, ¿no? ¿Nadie más? ¿Preguntas? Bien, entonces espero les vaya bien en la evaluación. Es una nota fácil de obtener de parte de ustedes. Estudien, lean, por favor. Con una leída que usted le dé al PDF, siendo conscientes, con total concentración, es más que suficiente. Sí, entonces me despido, que me les vaya muy bien. Nos vemos la siguiente semana en los chats virtuales. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Hasta el lunes, Licen. Buenas noches.